Hola, bienvenidos a MATLAB. En esta ocasión venimos con un tema que nos han pedido bastante. Estaremos hablando de ángulos entre paralelas cortados por una secante. Vamos a empezar por definir qué son rectas paralelas. Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. Por más que estas dos rectas que tenemos acá se extiendan, nunca van a juntarse. Estas dos rectas, al no tener un punto en común, no forman ningún ángulo. Sin embargo, cuando son cortadas o se intersectan con esta otra recta que llamamos secante o transversal, se forman 8 ángulos, que son estos que tenemos acá. Y estos ángulos se relacionan entre sí. Así que vamos a ver los tipos de ángulos que se forman acá. Vamos a empezar por los ángulos correspondientes. Si observamos el gráfico, vamos a darnos cuenta que estos ángulos que están aquí arriba son exactamente los mismos ángulos que están acá abajo. Entonces, los ángulos son correspondientes cuando ocupan una misma posición. Por ejemplo, tenemos el ángulo A que está por encima de la recta paralela y a la izquierda de la recta transversal, que es la recta azul. Por tanto, su correspondiente sería el ángulo que aquí abajo está en la misma posición, por encima de la recta paralela y a la izquierda de la recta azul, que en este caso es el ángulo E. Y estos ángulos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Acá tenemos los pares de ángulos que son correspondientes. El ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Tenemos que el ángulo B es correspondiente con el ángulo F, ya que el ángulo B está por encima de la recta paralela y a la derecha de la recta transversal o secante. Y F está en la misma posición, por encima de la recta paralela y a la derecha de la recta transversal o secante. De la misma manera, el ángulo C es correspondiente con el ángulo G y el ángulo D es correspondiente con el ángulo H. Vamos a continuar con los ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen el mismo vértice y están orientados en posiciones opuestas. Por ejemplo, tenemos el ángulo A y el ángulo D. Tienen el mismo vértice, que es este punto rojo que tenemos aquí, donde se intersectan la recta paralela de acá arriba con la recta secante. Entonces tienen el mismo vértice y están orientados en posiciones opuestas. De ahí su nombre, opuesto por el vértice. También tenemos el ángulo B, que es opuesto por el vértice con el ángulo C. Acá abajo pasa lo mismo, tenemos opuesto por el vértice el ángulo F y el ángulo G, y el ángulo E y el ángulo H, tal y como lo tenemos por acá. Continuamos con los ángulos alternos. Dos ángulos son alternos cuando se encuentran en lados distintos de la recta secante. Es decir, que uno va a estar a la derecha de la recta secante y el otro va a estar a la izquierda. Tenemos dos tipos de ángulos alternos. Están los alternos internos, que son los que se encuentran dentro de las paralelas, es decir, en este paso que tenemos acá, y los alternos externos, que son los que están fuera de la recta paralela. Vamos a empezar con los alternos internos. Entonces, debemos centrarnos en el interior de las rectas paralelas. Pero, al ser alternos, debe estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, tenemos el ángulo C y el ángulo F. Estos son alternos internos. Están en lados opuestos de la recta secante, uno a la izquierda y uno a la derecha, y están en el interior de las rectas paralelas. También tenemos el ángulo D y E, que cumplen esta misma definición. Y estos ángulos también son congruentes. De manera que lo que mide el ángulo C es lo mismo que mide el ángulo F. Y el ángulo D mide lo mismo que el ángulo E, como lo expresamos por acá. Entonces tenemos los alternos externos, como su nombre lo indica, están fuera, en este caso fuera de las paralelas, y al ser alternos tenemos uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. En este caso,
el ángulo A es alterno externo con el ángulo H y el ángulo B alterno externo con el ángulo G. Y estos ángulos también son congruentes. Hasta ahora, las parejas de ángulos que hemos visto, todas son congruentes. Vamos a ver ahora ángulos que no son congruentes. Vamos a empezar con los ángulos conjugados. Dos ángulos son conjugados cuando se encuentran del mismo lado de la recta secante. Y tenemos dos tipos de ángulos conjugados. Tenemos los conjugados internos y los conjugados externos. Ya vimos que los internos son los que están dentro de las paralelas. Entonces, en este caso, conjugados internos van a ser los que estén dentro de las paralelas y del mismo lado de la recta secante. Así que el ángulo C y el ángulo E van a ser conjugados internos, ya que se encuentran ambos a la izquierda de la recta secante y dentro de las paralelas. De la misma manera tenemos el ángulo D y el ángulo F. Acá tenemos estos ángulos y noten que no pusimos el signo de igual. Que estamos diciendo que el ángulo C y el ángulo E son conjugados internos. No pusimos el signo de igual porque estos ángulos no necesariamente miden lo mismo. Ahora, una característica que tienen estos ángulos es que son suplementarios. Es decir, que sus medidas suman 180 grados. Si sumamos estos dos ángulos, el ángulo C y el ángulo E, por ser conjugados, si los sumamos, su resultado debe ser 180 grados. Lo mismo pasa con el ángulo D y F. Por ser conjugados, su suma debe ser igual a 180 grados. Entonces pasamos a los conjugados externos. Son los que están fuera de la paralela y del mismo lado de la recta secante. Ahí tenemos el ángulo A y el ángulo G. Estos son conjugados externos y también el ángulo B y el ángulo H. Y estos ángulos también son suplementarios, como podemos ver aquí. La suma de sus medidas es igual a 180 grados. Finalizamos con los ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y sus otros dos lados forman una línea recta. En este caso tenemos el ángulo A y B. El ángulo A y B tienen este lado en común, este lado forma parte de los dos ángulos y sus otros dos lados, es decir, este y este, forman una línea recta como podemos ver. Entonces, el ángulo A y B son ángulos adyacentes. Lo mismo pasa con el ángulo A y C. Acá tienen este lado en común, este lado forma parte de ambos ángulos y sus otros dos lados, es decir, este y este forman una línea recta. Acá tenemos todos los pares de ángulos que son adyacentes. Y estos ángulos también son suplementarios. Si los sumamos, el resultado debe ser 180 grados. Muy bien, con esto llegamos al final del video del día de hoy. Pero antes de despedirnos, queremos dar un saludito especial para nuestra suscriptora Marleni Santar Sánchez. Gracias por ver nuestro contenido. Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Recuerden suscribirse, dar like y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.